Repito la cita bíblica. Salmo capítulo 119 en el versículo 104. Voy a leer este texto en la versión Nueva Biblia Viva. Dice el salmista: por tus mandamientos tengo entendimiento, por eso aborrezco todas las formas equivocadas de vivir. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Te agradecemos, Señor, por lo que has hecho hasta aquí en nuestras vidas. Reconocemos que tu gracia es grande por Cristo Jesús. Así es que nos disponemos, Señor, a tu palabra. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén y amén. El nombre de esta conferencia lo he titulado Hagamos lo que nos corresponde. Repito, el nombre de esta conferencia lo he titulado Hagamos lo que nos corresponde. Escucha la razón. La manifestación progresiva de los preceptos de Dios, de acuerdo a nuestras responsabilidades, requiere una labor diaria. Por ejemplo, estar atentos o vigilantes de nuestros pensamientos. Enseguida, aplicar los textos necesarios para corregir o hacer lo que hay en nuestra mente, y después con la gracia de Dios irán apareciendo. Usted y yo como cristianos, cristianas, mis hermanas, necesitamos hacer la parte que nos corresponde. ¿Qué es hacer? Producir, realizar, llevar a cabo. Eso es hacer. ¿Qué nos corresponde? Lo que nos atañe, lo que nos incumbe. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios, para que vaya aflorando, mostrando, exhibiendo los rasgos de un cristiano o una cristiana, necesita hacer esta parte. No nos confundamos o no pensemos que por que Dios dijo, cree en Jesús y ya eres salvo, así ya. No, el cristianismo es una relación recíproca con Dios. Eso se llama comunión. La palabra comunión es interactuar, es ser un compañero. Entonces, hoy el Señor nos va a instruir con varios textos bíblicos acerca de esta verdad. Por ejemplo, para entrar al tema, en la iglesia cristiana hay muchos asuntos particulares. Uno de ellos es cuando una joven o un joven dice, pues yo creo que ya estoy en edad de casarme. Entonces, cuando un joven, una joven dice, pues ya estoy en edad de casarme, pues es obvio que para hacerlo al agrado de Dios, ¿qué tiene que hacer ese joven o esa joven? Que la Biblia nos responda. Vamos juntos, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 3. Repito, Deuteronomio, capítulo 7, versículo 3. Sígame ahí en la versión bíblica que usted tenga. Voy a leer este texto en la versión Nueva Biblia Viva. Y aquí está una instrucción del pastor de Israel, que en este tiempo era Moisés, y le dice a los judíos: no te casarás con ninguna de las mujeres de esas naciones. Les recuerdo, aquí estaban en Canaán. Y después les dice: ni permitirás que tus hijos e hijas casen sus hijos e hijas con ellos. Entonces aquí es una instrucción general, tanto para varones como para mujeres, que cuando decidan casarse, está bien, es lo justo, cásense. Es una bendición el matrimonio, pero que esa relación matrimonial sea entre un creyente y una creyente, no entre una creyente y un incrédulo, o un incrédulo y una, o un creyente y una no creyente. No, ambos tienen que ser creyentes en Dios. Entonces quiero aprovechar esta parte para enseñarte a ti, soltera, soltero que quieres casarte, para enseñarte lo siguiente. No porque un varón o una mujer asiste a una congregación cristiana como estas, eso indica que cree en Dios. Te lo vuelvo a decir, varón, mujer, que dices, pues ya estoy en la edad de casarme, ya me quiero casar. Ok, entonces aquí presta atención, es para tu bien. No porque un varón o mujer asiste a una congregación cristiana como estas, es un indicador de que cree en Dios. Tanto el varón como la mujer tienes que observarlo. La mujer al varón, el varón a la mujer. Tienen que observar si tiene los rasgos o los diversos rasgos, los diversos rasgos
que están conforme a la Biblia. Por mencionarte uno muy conocido, vamos a Génesis capítulo 29, por favor. Aquí vamos a ver rasgos de un varón cristiano. Hay muchos más, pero aquí vamos a observar varios. Génesis capítulo 29, versículos 13 al 20. Voy a leer en la versión Reina Valera, si gusta leemos en voz alta. Dice así, Génesis 29, 13. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas, verso 14. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él ¿cuánto tiempo? Un mes, ahí estuvo Jacob. Sigamos leyendo. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde, o sea, gratis, sin cobrarme. Entonces Labán le dice a Jacob, dime cuál será tu salario. Verso 16. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Verso 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Versículo 20, hasta ahí vamos a leer. ¿Cómo dice ahí? Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. ¿Y qué dice? Y le parecieron como pocos días, porque la amaba. En este tiempo, todo varón que pedía la mano de una mujer daba una dote. Podía ser oro, animalitos, o en este caso trabajo. Entonces Jacob, ¿qué dijo? Pues no tengo ni oro, ni vacas, ni nada, pues trabajando, ¿verdad? Así es que ya sabes, mi Betito, si no tienes ni una vaca ni un chivito, pues listo, a tu futuro suegro, pues 7 años de a gratis, voy a trabajar por mi amada. No, qué bueno que ya no se acostumbra, ¿verdad? Era aquí. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Si me fue siguiendo con atención los textos que leímos, ¿qué notamos en Jacob? Que era un varón trabajador, que era un varón responsable, que era un varón confiable, sometido, amable. Entonces, todos estos rasgos, una señorita que desea casarse, lo tiene que observar en su futuro cónyuge. ¿Para qué? Para que se dé cuenta ella que es cristiano. Pero ahora veamos por el lado de los varones hacia la mujer. Vaya conmigo aquí mismo en Génesis, capítulo 24, versículos 15 al 20. Génesis, capítulo 24, versículos 15 al 20. Voy a leer también en la versión Reina Valera. Dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, ¿quién? El siervo de Abraham, que había ido a buscar esposa para Isaac. Repito el verso 15. Y aconteció de que antes que él acabase de hablar, y aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salió con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía, o sea, fue por agua y ya se regresaba a su casa. Verso 17. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Verso 19. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Versículo 20. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. ¿Qué observamos de esta joven? Que ella ni siquiera volteó a ver al siervo de Abraham. O sea, no dijo, ay, qué hombre tan guapo, ay, soy soltera, con este me caso. No. Entonces, ¿qué observamos aquí en Rebeca? Primero, que era una mujer laboriosa. Son cientos y cientos de litros que consume de agua cada camello, y ella iba, sacaba agua, le daba al camello, iba y nuevamente. ¿Qué más vemos en esta mujer? Que esta mujer era una mujer con correcto comportamiento. Era humilde, o que no hacía alarde de sus virtudes. Era una mujer saludable
en lo moral y espiritual, es decir, libre de malos hábitos, amable y atenta. Entonces, ¿qué tiene que hacer un joven soltero cuando dice, me quiero casar? Pues que estos textos, hay más desde luego, ¿verdad?, te gobiernen. Esa es la parte que le toca hacer a un soltero, a una soltera. De acuerdo a la conferencia, cuando un cristiano, una cristiana, hace la parte que le corresponde, tomará excelentes decisiones. Pero hablemos un poquito más. Una vez que ese novio, novia contraen matrimonio, inicia su relación matrimonial, ¿qué es lo que necesitan hacer? Lo siguiente: un esposo, una esposa cristiana, cristiano, necesita permitir que los textos bíblicos que ocupe en su relación matrimonial los gobierne. ¿Qué tiene que hacer ese esposo o esposa en Cristo? Que los textos bíblicos necesarios lo gobiernen en su relación matrimonial. Por citarle textos aquí, Efesios capítulo 2, versos 20 y 21. Efesios capítulo 2, versos 20 y 21. Voy a leerlos en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice aquí esta versión: juntos. ¿Quiénes son juntos? Los creyentes en Dios. Constituimos su casa o su familia, se refiere a Dios, la cual está edificada sobre el fundamento que es Cristo. Primera de Corintios 3:11. De los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Verso 21. Estamos cuidadosamente unidos en Él. Y vamos formando un templo santo para el Señor. ¿Cómo es que ese noviazgo bonito, de idas a, qué sé yo, a un jardín, a diferentes lugares? Porque para los jóvenes de esta congregación que no estén capacitados, instruidos en cómo es el noviazgo cristiano es así: es salir varios a diferentes lugares. Es decir, se juntan 4 o 5 varones, se juntan 4 o 5 jovencitas o señoritas de la congregación y salen, se van al campo, a donde a ellos les guste, una plaza comercial, qué sé yo, tomar un helado. Y entonces salen en grupo, un grupo, digamos, por lo menos de 6 a 10, entre 5, 3 varones, 5, 3 mujeres. Y así es el noviazgo cristiano. Ahí todavía no hay noviazgo. ¿Ahí qué hay? Se están echando ojito, por lo que ya dije anteriormente. El noviazgo cristiano no es como el noviazgo de los que no creen en Dios. ¿Cómo es el noviazgo de los que no creen en Dios? No, ni a su mamá le dicen, ni a su papá. Simplemente, voy a hacer un mandado, ahorita vengo. Y es porque se quedaron de ver con él o con ella, por ahí. Se van solitos al cine, en fin. Ese no es el noviazgo cristiano. El noviazgo cristiano es salir en grupo. Y si yo ya le eché un ojito a mi futura esposa, pues estarle ahí, ¿no? En la plática, en el jiji, jaja, estarle observando. Porque desde ahí ya me doy cuenta si es cristiano o no. Igual ella tiene que estarlo observando a él. O sea, se supone que de los 5 jovenazos es uno el que le interesa, entonces tiene que estar. ¿Cómo está actuando ese joven? ¿Cómo se logra todo esto? Con lo que les acabo de leer aquí en Efesios 2, 20, 21. Aquí ya lo estoy aplicando al matrimonio, pero estos textos tienen aplicación a toda la iglesia, seas niño, niña, adolescente, la edad que sea. Repito, lo estoy aplicando aquí ya en el matrimonio. Entonces, cuando ya contrajeron nupcias, los esposos, las esposas deben estar constantemente pastoreados por Cristo y su doctrina. Repito, tanto los esposos como las esposas, se entiende cristianos, deben estar constantemente pastoreados por Cristo y su doctrina. La razón es en Él o en Cristo que somos formados en nuestro comportamiento, pues de Él y en Él recibimos, aquí pónganme atención, la norma de conducta, la dirección y sobre todo la sustentación.
El cristianismo no se separa independientemente de los deberes que tengamos. ¿Me di a entender? El cristianismo no se separa nunca de los deberes que tengamos. Por ejemplo, yo he escuchado servidores públicos que dicen, dictan leyes que van en contra de la palabra de Dios y les dicen, oiga, pero si usted se dice cristiano, y dicen, bueno, es que yo soy cristiano en mi iglesia, pero aquí como servidor público, aquí es otra cosa. Pregunto, ¿así es el cristianismo? No, el cristianismo, o sea, servidor público, empresario, en este caso estoy hablando del matrimonio, el cristianismo está donde estés, en cualquiera de tus deberes. Entonces, cuando un joven, una joven o adolescente, o como lo estoy aplicando ahorita en un matrimonio, hacen esta parte que le corresponde, ¿qué? De que Cristo es su fundamento, de que lo que diga la doctrina de Cristo o todos los mandamientos de Dios Padre desde el Antiguo Testamento están en Él, están en ella. Toda esta enseñanza de Cristo, empezando por Cristo mismo, que Él vive en nosotros, etcétera, etcétera. Cuando nosotros lo recibimos, cuando nosotros hacemos la parte que nos corresponde, ¿qué va a hacer esos textos? ¿Qué va a hacer esos preceptos? Pues te va a guiar, va a normar tu conducta, pero sobre todo te va a sustentar. Todo el cristianismo, porque así Dios Padre lo determinó, está apoyado, eso quiere decir sustentar, está apoyado en Cristo Jesús. No hay ni para dónde hacerse. Entonces, cuando en el matrimonio se pone en práctica esto que estoy enseñando en este momento, es un matrimonio ahora sí que estable, agradable, armonioso, donde ni uno abusa del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Para darle un texto más contundente, vaya conmigo por favor a la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Aquí hay un texto todavía más contundente de lo que ya mencioné. Voy a leer este texto en la versión Nueva Biblia Viva, primera de Pedro 2:5, y dice así: también ustedes son piedras vivas. Piedras vivas es algo simbólico que significa creyentes o cristianos. Repito, también ustedes son piedras vivas con las que se está edificando o levantando. Dice una casa espiritual, otra figura. Aquí casa espiritual quiere decir un santuario. Después dice aquí el apóstol, así llegan a ser un sacerdocio santo, que no es otra cosa más que el proclamar. El cristiano o la cristiana proclama las excelencias del carácter de Dios. Y enseguida dice este verso, para que le ofrezcan a Dios sacrificios, ofrendas en general, lo acabamos de hacer ahorita que cantamos. Y después dice, por medio de Jesucristo. Estos sacrificios o ofrendas a Él, ¿quién es Él? Dios, le agradan. Entonces, ¿cómo es que si empezamos desde un niño, una niña, un joven, un adolescente, en el matrimonio, como lo estamos ahorita poniendo como ejemplo, cómo es que ese matrimonio camina bien hasta que la muerte los separe? Bien sencillo, porque estamos siendo edificados en Cristo. La palabra aquí, edificando, que está en mi versión Nueva Biblia Viva, de un vocablo griego, quiere decir levantar, construir, impulsar. Eso quiere decir edificando, de un vocablo griego. Levantar, construir, impulsar. ¿Qué impulsa? El crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter de los creyentes. Repito, ¿qué impulsa en ti? El estar apoyado en Cristo, lo más importante de tu vida y la mía. Crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter de los creyentes. Cada vez o casi cada vez que usted escuche de su servidor decir espiritual, se refiere a los rasgos de Cristo. A eso se refiere lo espiritual. Entonces, cuando de toda edad, quienes por la gracia de Dios somos el pueblo de Dios, por la gracia de Dios lleguen a ser pueblo de Dios, cuando alguno que otro en esta congregación aún no lo sea, toda tu vida, como toda mi vida, necesita estar sustentada en Cristo. Pero repito, como lo dije en mi introducción, no basta con oírlo, no basta con decir, sí creo. No, necesitas hacer tu parte. Necesito hacer mi parte. Quienes, por ejemplo, oímos, pero una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer, no lo hacemos.
como es meditar o reflejarnos en la palabra de Dios, pues no va a pasar nada. Le recuerdo, la palabra de Dios requiere de labor suya, labor mía. De ahí nace un querer en usted y en mí. De ahí brota un amor, un aprecio, una valoración a las cosas de Dios. Cuando todo esto hacemos, empezamos, como se lo dije en mi introducción, a mostrar, a exhibir, a que sea en nosotros evidente que todo lo que dice la Escritura. Y a partir de ahí, en cualquier ámbito, repito, ahorita lo apliqué en el noviazgo, en el matrimonio, pero en cualquier ámbito, ahí suceden cosas. Pero continuando con la enseñanza, un esposo, una esposa nacido de nuevo, que en Cristo Jesús es suministrado, en este caso, o provisto, con el paso de los días, los meses, los años, irá madurando y de ahí obtendrá una excelente relación. Repito, un esposo, una esposa nacido de nuevo, que en Cristo Jesús es suministrado o provisto de lo que ya mencioné anteriormente, con el paso de los días, el paso de los meses, el paso de los años, irá madurando y de ahí van a obtener una excelente relación. Si usted ve los matrimonios cristianos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ahí usted va a ver matrimonios excelentes. ¿Cómo dice la Biblia que eran los papás de Juan el Bautista? Ahí está en los primeros capítulos de San Lucas, ¿lo ha leído? Dice que eran justos, que eran irreprensibles delante de Dios. Qué bonito matrimonio. Pero ¿sobre qué se sustentaba el papá de Juan el Bautista? ¿Sobre qué se sustentaba la mamá de Juan el Bautista? Sobre lo que ya les mencioné. Créanme, no hay nada mejor para usted y para mí, créanme, que nuestra vida se sustente en Cristo. Al paso de los años he conocido, bueno, he platicado, no he conocido, con muchísima gente. Y una señora me dijo, oiga, usted es diferente a nosotros. Y yo le dije, ¿diferente a ustedes en qué? Me dijo, es que llevamos platicando varias horas y yo veo en usted mucha armonía, mucha paz. Hasta ahorita usted no ha dicho ninguna grosería, no me ha faltado el respeto. Y me dijo, ¿qué es usted? Pero en el sentido espiritual, me dijo. Le dije, pues por la gracia de Dios soy cristiano. Ah, dice, qué bonita religión, así me dijo yo. Sí, mi hermana es cristiana, se parece mucho a usted en su carácter. Yo quiero decirle, amado, amada, si usted y yo hacemos lo que nos corresponde, como ya se lo dije anteriormente, no de la noche a la mañana, vamos a ser tranquilos, vamos a ser amables, leales. No es de la noche a la mañana, pero se irá dando paulatinamente. Llegará un momento en que usted como servidor aborrecerá hacer lo malo, porque las invitaciones a hacer lo malo continuarán. ¿O me equivoqué, iglesia? ¿Cuántos de nosotros nos vienen así, lo que usted guste y mande, un pensamiento, un sentimiento de hacer lo malo? Pero ya no lo hacemos. ¿A qué se debe eso? A todo lo que hasta aquí, por la gracia de Dios, le vengo enseñando con las Escrituras. He ahí pues lo vital o de suma importancia, el que hagamos lo que nos corresponde. Repito, he ahí lo vital o de suma importancia, el que hagamos lo que nos corresponde. Por ejemplo, ahorita le voy a dar textos bíblicos que es para usted y es para mí, para todo hijo o hija de Dios. ¿Para qué? Precisamente para esto que vengo enseñando. Vaya conmigo, por favor, a la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al versículo 8. Voy a tratar de hacer un resumen hasta donde yo pueda, porque es muy larga esta parte de la enseñanza, solamente para edificarle. Espero ya lo tenga. Voy a leer en la versión Reina Valera, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8. Y dice así, segunda de Pedro 1, 5. Vosotros también, ese vosotros son cristianos, cristianas. Dice enseguida el apóstol, poniendo ¿qué? Toda diligencia.
Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Verso 8, porque si estas cosas, cuáles, los rasgos que ya leímos anteriormente de un cristiano, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Le explico más. ¿Qué estaba diciendo aquí el apóstol? Cuando le dice a esta iglesia que le envió la carta, pero ahora usted y a mí, nos dice el Señor a través de esta palabra, dice que los cristianos también poniendo, esta palabra poniendo de un vocablo griego, quiere decir añadiendo de nuestra parte. Eso quiere decir poniendo, añadiendo de nuestra parte. Y dice aquí mismo, toda diligencia. Aquí la palabra diligencia significa cuidado, interés, prisa. Eso significa aquí diligencia, cuidado, interés, prisa. ¿Qué dice enseguida el versículo 5? Dice, por esto mismo quiere decir en consecuencia. ¿Qué dice? Añadid, de otro vocablo griego. Quiere decir suministrar o abastecer lo que necesitamos. Repito, añadid, de otro vocablo griego, quiere decir suministrar o abastecer lo que necesitamos. Y vea lo que dice Pedro aquí, en el mismo verso 5. Dice, añadid a qué? Vuestra fe. Aquí le explico un poco más. ¿Por qué dice añadid a vuestra fe? Porque un cristiano, una cristiana ya tiene fe. ¿Sí me doy a entender? Usted y yo como hijos de Dios ya creemos. Entonces dice, bueno, como ustedes ya creen, como ustedes ya nacieron del Señor, ustedes ya tienen una firme convicción en Él y en su palabra, bueno, esa fe que ya tienen, que ya es para siempre, para toda la vida, bueno, dice, a esa fe que ya es de ustedes, si a alguien le interesa anotarlo, antes de continuar, la palabra fe aquí significa actitud o disposición que perdura. Porque yo sé que tengo estudiantes aquí, qué bueno. Palabra fe de un vocablo griego quiere decir actitud o disposición que perdura. Entonces el apóstol Pedro dice, a lo que ustedes ya han creído, en donde ustedes ya están firmes, ok, a eso que ustedes ya tienen esa disposición firme para siempre, como dice el apóstol en el versículo 5, que a nuestra fe añadamos ¿qué? Virtud. Esa palabra virtud de un vocablo griego quiere decir poder o energía moral. Virtud, poder o energía moral para vigorizar el alma. Repito, poder o energía moral para vigorizar el alma. Te explico un poco. Cuando alguien ya creyó en Dios, ¿qué es lo que sigue? Ponerse firme, mantenerse contra todo aquello que sea lo malo, lo injusto. Eso es virtud. O sea, un cristiano, una cristiana, ¿por qué ya no le obedece a las que sean concupiscencias caídas? Precisamente porque a su fe, lo que ya creyó, que Cristo murió por él, que en Cristo Jesús ya es santo, etcétera, etcétera. Todo esto que hace con esa virtud, dice, volver atrás, pero ni para voltear a ver, volver a participar de donde mi Cristo me sacó, jamás. ¿Me estoy explicando, amados? Eso es virtud. Eso es virtud. Por eso un cristiano y una cristiana ya no vuelve a lo que antes hacía, ya no regresa. Y si es un cristiano o una cristiana flojito, flojita, que no tiene comunión con Dios, que estudia Biblia, que se determina a no hacer lo que es injusto, etcétera, pues sí, tiene uno que otro resbalón, porque sí los hay, poquitos, pero sí los hay. Pero la mayoría decimos, ya no. Bueno, y a esta virtud, ¿qué dice el apóstol? Ahí mismo, en el versículo 5, que añadas ¿qué? Conocimiento. Aquí la palabra conocimiento, de otro vocablo griego, quiere decir saber o tener noticia de las verdades reveladas en la Biblia. Repito, conocimiento aquí de un vocablo griego tiene un solo significado, saber, pero para darme a entender mejor, también significa tener noticia o información o instrucción de las verdades reveladas en la Biblia. Entonces,
Todo hijo de Dios, toda hija de Dios, esto lo necesita hacer. Es necesario hacerlo. Es decir, ya creí en Jesús, por Él Dios me perdonó todo. Por Él yo soy justo, etcétera, etcétera. Ya desarrollé, no, ya no vuelvo atrás. De aquí para adelante. Ahí iré con tu ayuda, Señor, quitando mi mal carácter o qué sé yo, lo que no le agrade a Dios. Pero enseguida tú y yo le tenemos que agregar o incorporar conocimiento. Si no, ¿de qué manera usted tiene respuestas a sus diversas necesidades? Por ejemplo, ¿cuántos saben que en el cristianismo hay pruebas? ¿Cuántos saben que en el cristianismo hay desiertos? O sea, en el cristianismo no nada más es como una luna de miel. ¿Sí? ¿Cuántos estamos aquí casados? ¿Qué cuando fuimos a la luna de miel? No, la señora decía, nos quedemos aquí en Manzanillo ya, nos quedemos aquí en Mazatlán ya, nos quedemos aquí en Cancún ya, porque como ahí pues ni lavaba, ni planchaba, ni hacía de comer, ¿verdad? Nada más era ir al todo incluido y ¿qué quiere desayunar, señorito? ¿Qué quiere desayunar, señor? ¿Verdad? Ah, pero cuando ya regresó a su lugar de origen, la triste realidad. Madrugar para preparar el lonche, lavarle la ropa al Señor y bueno, ¿me doy a entender? Porque es esta figura para enseñarle sobre todo a nuestros amados visitantes de poco tiempo en esta congregación. El cristianismo tiene pruebas, tiene desiertos, tiene situaciones difíciles, a veces hasta injustas. Sí me doy a entender con injustas, ¿verdad? O sea, usted no se lo busca, pero le causaron un problema. Bueno, para todo ello necesitamos ¿qué? Conocimiento, saber. Porque hay veces que en cuanto empiezan los problemas, ay, ¿esto es el cristianismo? Ay, no, vidrios, no hombre. No, estaba yo mejor como estaba antes. Pues sí, es que no. El cristianismo es necesario, los exámenes, las pruebas. Y ahí Dios te va levantando si tú te mantienes. Toda esta explicación lo estoy dando para hacer un poquito más, poder ayudar, serle de más utilidad. Pero continúo, ¿qué dice el versículo 6 de 2 de Pedro 1? Dice que al conocimiento, ¿qué? Dominio propio. Dominio propio de un vocablo griego quiere decir fuerza, ser señor sobre o tener poder o capacidad por encima de. Repito, aquí la palabra dominio propio de un vocablo griego quiere decir fuerza, ser señor sobre o tener poder o capacidad por encima de. Si usted me pregunta, ¿y para qué todo eso? Bien sencillo, para dominarse a sí mismo y a toda pasión, para no alterar el conocimiento bíblico. Repito, la segunda parte de esta definición, para dominarse a sí mismo y a toda pasión, para no alterar el conocimiento bíblico. Usted ya es cristiano, cristiana, tiene el conocimiento de lo que dice la Escritura, pero usted no desarrolla dominio propio. No, pues, oye, ¿por qué estás haciendo eso si la Biblia dice que no lo hagas? Bueno, es que soy débil. Bueno, sí, todos somos débiles, pero ¿por qué lo estás haciendo? Cuando la Biblia claramente dice que Dios no te ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Entonces, no, debemos desarrollar esto, iglesia, y esa parte nos toca a usted y a mí, trabajarlo para tener esa entereza de decir, no voy a hacer nada que no esté en la Escritura, porque precisamente por estos rasgos cristianos que estoy enseñando en esta mañana de parte de Dios, porque están dentro de la conferencia de hoy, ha habido, gracias a Dios su servidor no es su caso, pero ha habido mucha gente que se ha ido saliendo del cristianismo y según ellos continúan siendo cristianos, pero usted dice, no, pues eso no es el cristianismo. De eso pudiera hablar mucho, pero no viene al caso. Hasta ahí lo dejo. En el mismo verso 6 dice que al dominio propio añadas paciencia. ¿Cuántos ocupan paciencia? No levanten su mano, por favor. No levanten su mano, porque si no le va a llover. Yo sé lo que le digo. Mejor que llegue sola, ¿verdad? Paciencia, de un vocablo hebreo, quiere decir aguante bajo el peso de las circunstancias adversas. Repito, paciencia, aguante bajo el peso de las circunstancias adversas para continuar perseverando. Repito,
aguante bajo el peso de las circunstancias adversas para continuar perseverando. Lo aplico en el matrimonio, espero no ofender a nadie, ¿verdad? Ahí está empezando su relación matrimonial y resulta que la señora pues viene de un contexto diferente al matrimonio. ¿Qué es un contexto diferente? Pues que cuando era soltera generalmente su mamá le hacía el desayuno, lavaba la ropa, qué sé yo, pero ya se casa, inicia la relación matrimonial y pues ella como que viene todavía con los hábitos, ¿no?, de soltera. Entonces el hombre dice, yo me tengo que parar a las 5:30 porque a las 6 de la mañana me voy al trabajo, y él está esperando que su esposita le prepare, aunque sea, como decimos aquí, un lonche, ¿no?, un bolillo ahí con algo en medio y vámonos. Pero resulta que la señora sigue durmiendo. ¿Cómo ese marido no le arma un tingüindín, por decirlo así, ¿verdad? Que no sé qué quiere decir tingüindín, a su señora, desarrollando paciencia? ¿Me di a entender? Vienen los hijos y bueno, ella y él de solteros tenían de mascota un perrito, un gatito, qué sé yo, ¿verdad? Pero no es lo mismo tener hijos o hijas. Entonces cuando nacen los hijos y empieza con lo normal, que no te deja dormir desde que nace y va creciendo y ese niño o niña te hace la vida pesada. Dices, si hubiera sabido que esto era ser mamá o papá, ni me meto. Ahí estás afectando, mamá, papá, el corazón, las emociones, los sentimientos de tu hijo o hija. Entonces, ¿en qué te ayuda aquí la paciencia, papá, mamá? Pues a comprender, a discernir. Pues es lo natural, es lo más normal. ¿Y qué hace papá y mamá? Pues es paciente, por darle algunas aplicaciones de las muchas que se le puede dar a este rasgo cristiano. Espero estarle ayudando, porque esto que le estoy enseñando no es nada más hablar por hablar, no, es lo que usted y yo necesitamos hacer. Y dice aquí mismo en el versículo 6 que a la paciencia vamos a añadir piedad. La palabra piedad también tiene un vocablo griego y traducido al español quiere decir actitud en busca de Dios, para hacer lo que le es agradable o acepto a Él. Repito, la palabra piedad de un vocablo griego, su significado en nuestro idioma es actitud o disposición en busca de Dios, para hacer lo que es agradable o acepto a Él. Entonces, un cristiano y una cristiana, sea soltero, casado, sea un niño, una niña, un adolescente, una persona de la tercera edad, ¿qué tiene que incorporar a su vida? El todos los días estar buscando a Dios. El todos los días estar con Él. Señor, aquí tengo un problemón y no sé qué hacer. ¿Me ayudas, por favor? El estar esperanzado, esperanzada en Él. Todos los días tú y yo tenemos una u otra o más adversidades, ¿o me equivoqué? Todos los días. Por ejemplo, ayer nuestros amados hermanos del grupo de alabanza ya tenían todo listo, todo afinado, estaban tomaditos de la mano orando para empezar con el ensayo de cantos. ¿Y qué cree que pasó? Cayó un rayo aquí en el ¿cómo se llama? Transformador, hizo ¡bum! Imagínense, estaban orando. No, dijo mi hija, ya fue el rapto, ¿verdad? Entonces me habla mi hija, oye, ¿qué hacemos? ¿Se fue la luz? Le dije, pues si quieren esperarse unos 5 minutos, si no, pues ya, o llamar a la CFE, ¿no? Y entonces ya que le contesté a mi hija, dice uno de los hermanos que está aquí, ¿verdad? No le voy a decir su nombre. Dice, qué bueno que te contestó tu papá porque quiere decir que el rapto todavía no ha sido. Y dice mi hija, ¿y qué tal si mi papá también se quedó? Bueno, hice ese comentario nada más para decirles que esa es la piedad, la búsqueda de Dios todos los días. Hubo ese problema, se tuvo que suspender el ensayo ayer, etcétera, etcétera, pero esa es la piedad, una búsqueda de Dios para diferentes situaciones. O a lo mejor usted vive de prosperidad en prosperidad, que bueno, aún así necesita buscar a Dios. Aquí asistía un hermano que gracias a Dios en los negocios le va muy bien, y yo siempre le dije, ¿sabía usted que en la prosperidad también Dios lo va a probar? Y me dijo, ¿también en la prosperidad? Pues claro. A ver, ¿qué tan generoso es usted?
Ay, si no me había dado cuenta. Luego, Dios no llame pruebas, no llame, Dios me está examinando en una enfermedad, en escasez, en un problema familiar. No. También en la prosperidad. Ahí Dios nos está probando, porque ¿cuánto nos damos cuenta que a veces el hermano o la hermana empieza a ser levantado por el Señor en los aspectos de la vida que usted guste y mande y se vuelve una persona altiva? ¿Los ha observado? Yo he observado a más de uno. Y yo les he dicho, cuídate, porque si Dios se enoja contigo, te va a quitar todo para humillarte y que regreses a la condición que tenías antes. ¿De qué? De humilde. Entonces, repito, lo que le vengo diciendo de diferentes maneras es simplemente para estar ilustrando esta parte de lo que es la piedad. Verso 7 dice aquí, de 2 de Pedro 1:7, dice, y a la piedad que tenemos que añadir, afecto fraternal. ¿Qué es afecto fraternal? De un vocablo griego, amor entre hermanos. Amor entre hermanos, de manera entrañable o profunda. Repito, amor entre hermanos, de manera entrañable o profunda. Este rasgo, tú y yo necesitamos desarrollarlo. En este rasgo tú y yo necesitamos trabajar. En primer lugar, en casa. Como hija, como hijo, como papá, como mamá. El núcleo familiar, ¿cómo debe convivir? ¿Cómo debe permanecer? En un amor entrañable. Ni los hijos ni las hijas buscando el mal de sus padres, ni los padres buscando el mal de sus hijos, o el esposo el mal de su esposa, o la esposa el mal de su marido. No, debe buscar el bien. Por hablar de la sociedad, ¿cómo debemos vivir la sociedad? Así, amándonos entrañablemente. Pregunto, ¿donde hay amor entrañable, habrán envidias? ¿Habrán celos? ¿Habrán pleitos? ¿Habrá murmuración? O vámonos más arriba, ¿habrán guerras como lo hay entre las naciones? Algunas. Nada, ¿verdad? ¿Y qué decir de la iglesia? ¿Cómo cree que se mantiene la unidad en una iglesia? ¿Cómo cree? Amándonos entrañablemente. Porque la unidad no lo provocamos usted y yo, es obra del Espíritu Santo, de acuerdo a Efesios 4. Pero sí tenemos que procurar, los hijos, las hijas de Dios, junto con los servidores, servidoras de Dios, que haya unidad. ¿Cómo se propicia la unidad? Amándonos. Y así, ni un hermano le echa tierra al otro, ni el otro a este, ni anda ahí diciendo cosas, haciendo que la iglesia se divida. El amor fraternal, créanme, es algo indispensable, desde casa y en todo lugar. Pero ¿cómo es que lo vamos a producir? ¿Cómo es que nos va a gobernar ello? Cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde. Se lo dije hace unos minutos atrás, se lo recuerdo. La palabra de Dios no opera en usted, en mí. La palabra de Dios no actúa en usted, en mí, si primero no la creemos. Primera de Tesalonicenses 2:13, ahí dice que la palabra de Dios solamente obra en los creyentes. Segundo, ¿cómo es que esa palabra sigue operando? ¿Cómo es que esa palabra sigue actuando en una hija de Dios? Porque la medita, pasa tiempo en ella, hasta que todo texto bíblico va quedando en ella, y es la palabra de Dios la que norma su vida, la que norma su conducta, la que regula su carácter, como se lo prediqué el domingo anterior. Es la única manera como usted y yo verdaderamente vamos manifestando un buen nivel de cristianos, cristianas. Finalmente el verso 7 dice que al afecto fraternal que le añadamos amor. Como dicen muchos, la corona del cristianismo, que es el amor. Amor, de un vocablo griego, quiere decir benevolencia. Benevolencia quiere decir simpatía y buena voluntad. Repito, amor, de un vocablo griego, quiere decir benevolencia. Benevolencia significa simpatía y buena voluntad. También significa benignidad, generosidad. Pero dígame usted, en un matrimonio, en un hogar donde hay amor, hay problemas graves, hay dificultades fuertes, hay, no sé, tiempos difíciles. Me refiero ocasionados por nosotros. ¿Lo hay? No, porque hay amor. Problemas, claro que van a haber. ¿Cuántos de nosotros nos enfermamos? Y a veces sin buscarlo nos enfermamos. O bueno, surgen un montón de problemas.
Pero donde hay amor, a pesar de los problemas, ahí se mantiene uno armonioso, a gusto, contento. Uno sigue caminando, sigue andando sin ningún problema. Entonces, el apóstol Pedro le dice a quienes les envía esta carta en el versículo 8, dice, si estas cosas están en ustedes, ¿cuáles? Las que ya les expliqué, les traté de ilustrar lo mejor posible para comprenderlo. Dice, si todas estas cosas están en ustedes, y dice, y abundan. ¿Cómo tú y yo vamos a hacer que abunden? Haciendo la parte que nos corresponde. Se lo he venido diciendo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues pasar tiempo aquí, sin ofender a nadie, sin levantar su mano. ¿Cuántos de los rasgos cristianos que leía ahorita, que hay muchos más, pero cuántos de los rasgos cristianos que leía ahorita a nosotros nos faltan? No levante su mano. Si tiene algunos, que bueno, si tiene todos, gloria a Dios. Pero si no tiene ninguno, ¿a qué se debe? A que no hemos hecho esa parte que nos corresponde. Y eso es necesario hacerlo. Mire, esto que le vengo enseñando ahorita no solamente es un mensaje de Dios para esta reunión. No, esto que le vengo enseñando ahorita es un seguro de vida, y seguro de vida eternal. Porque aquellos que lo pongamos por obra, ahí nosotros mismos nos vamos a dar cuenta si somos o no somos cristianos. Porque esto que le vengo enseñando es exclusivo de gente regenerada o que ya tiene la naturaleza divina, porque renunció a todos sus pecados y por fe aceptó a Cristo Jesús como su Salvador y Señor. Pero en fin, quiero decirte esto, hija de Dios, de parte del Señor. Quiero decirte esto, hijo de Dios. Cada uno de nosotros, los cristianos, las cristianas, fuimos llamados en Cristo, de acuerdo a San Mateo, capítulo 5, versos 13 al 16, de acuerdo a San Mateo, capítulo 5, versos 13 al 16, a ser sal de la tierra y a ser luz del mundo. Entonces, ¿cómo tú y yo vamos a ser sal de la tierra? ¿Cómo tú y yo vamos a ser luz del mundo si no hacemos la parte que nos corresponde? La palabra sal, en una definición coloquial, quiere decir personas preservadas o protegidas de toda corrupción o de todo acto ilegal o inmoral. Repito, la palabra sal aquí significa personas preservadas o protegidas de toda corrupción o de todo acto ilegal o inmoral. A ver, ¿cómo es que le vamos a hacer si no trabajamos la parte que nos corresponde? Pero algo más tremendo, ¿qué quiere decir luz? Luz, igual de una definición coloquial, significa mostrar o hacer evidente en toda nuestra conducta el carácter cristiano, en cualquier situación y tiempo. Repito, luz, mostrar o hacer evidente en nuestra conducta cristiana todos los preceptos de Dios, se lo estoy diciendo de otra manera, en toda situación y tiempo. Entonces, si usted y yo hacemos lo que nos corresponde, seremos sal. Si usted y yo hacemos lo que nos corresponde, seremos luz. Imagínense que yo soy un empresario que se dedica a instalaciones eléctricas. Y por hacer billetes, yo pongo cables de un grosor muy mínimo para que medio se defienda ahí la instalación. Pero le cobro al empresario el cordón más grueso para quedarme con más billetes. Pregunto, ¿estoy siendo sal y luz de la tierra? Por ejemplo, simplemente esta construcción en su techo está muy mal, porque aquí la engañaron. Es una señora la dueña de este local. Aquí la engañaron. No le pido que voltee a ver hacia arriba, ¿verdad? Pero sí, cuando vino la persona que sabe de esto, me dijo, no, es que aquí el error fue que las tejas nada más las pusieron en cada travesaño y así no es. La teja tenían que haberla dejado por lo menos 5 centímetros más largo del travesaño y entonces no entraría agua. Usted cuando llegó, gracias a Dios, ya estaba seco esto, pero si usted hubiera llegado temprano, esto estaba anegado de agua hoy en la mañana. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque el que vino, el experto, me dijo, es que a la dueña del negocio le robaron. De seguro le dijeron,
se va a gastar tanto en tejas, tanto en travesaños, etcétera, etcétera. Entonces le cobraron un dineral, pero se quedó con mucho dinero el que hizo este trabajo. Ese señor es luz, ese señor es sal. Bueno, entiendo, ¿no? Esa persona no es cristiana, el que hizo el trabajo aquí, lo entiendo perfectamente. Pero tú y yo como hijos e hijas de Dios, sí tenemos que trabajar para que cualquier cosa, lo que sea, que es inmoral, que es injusto, como lo dije al principio de mi enseñanza, con el paso del tiempo, pero estarlo trabajando a diario, tú y yo lleguemos a estos rasgos. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios en Cristo de ser luz y sal es para que tú y yo engrandezcamos el nombre de Dios. ¿Para qué? Engrandezcamos o engrandecer el nombre de Dios. Número 2, para que tú y yo seamos útiles a todos nuestros semejantes. ¿Seamos qué? Útiles a todos nuestros semejantes. Hasta aquí lo que su servidor ha enseñado requiere de, repito, hasta aquí lo que su servidor ha enseñado requiere de ponernos a trabajar. Cuando digo trabajar hablo de actividad o labor, en lo que nos incumbe, de acuerdo a nuestros deberes, para que tú y yo obtengamos conocimiento y experimentación de cada precepto de Dios. Lo repito, todo lo que su servidor ha venido enseñando hasta aquí requiere de usted y de mí ponernos a trabajar en el sentido de actividad, de labor, en lo que nos incumbe de acuerdo a nuestros deberes, para obtener conocimiento y experimentación de cada precepto de Dios. Eso es indispensable. Y de esa manera estaremos nosotros haciendo la parte que nos corresponde. Porque les recuerdo, Dios nos sustenta con su gracia en Cristo Jesús. Antes de concluir esta conferencia, déjenme leerle 2 textos. Uno lo habla nuestro Señor Jesucristo, el otro lo dice el apóstol Pablo. Si gusta acompañarme en su Biblia, en San Juan capítulo 6, verso 27, por favor. San Juan capítulo 6, verso 27. Voy a leer este texto en la versión Nueva Traducción Viviente. Estas son palabras de nuestro amado Jesús y dice: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. En la versión Reina Valera dice: trabajad no por la comida que perece, sino que a vida eterna permanece. Entonces, créanme, varones, mujeres que me escuchan aquí, es más importante las cuestiones espirituales que las cuestiones materiales. Mucho más importante. Que debo trabajar 8 horas, sí, trabaja, está bien, pero hasta ahí nada más. Lo demás se entiende, vas a dedicarle un tiempo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, qué sé yo. Lo demás hay que dedicarlo a quién, a Dios, a su palabra, a la búsqueda de Él. Señor, yo necesito revelación acá, Padre, no sé qué hacer en esto otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro consejo lo dio el apóstol Pablo, está ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1. Voy a leerle este texto en la versión Reina Valera 2015, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 1, dice así: y así nosotros, dice Pablo, como colaboradores o empleados del Señor, les exhortamos también a ustedes a que no reciban en vano la gracia de Dios. ¿A qué se refiere aquí el apóstol Pablo? En este caso le estaba predicando a los corintios no creyentes. Y por lo que les había predicado en 2 Corintios 5:21, que habla de que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que en él fuésemos justos delante del Padre. ¿Qué les está diciendo Pablo en 2 Corintios 6:1? Ni más ni menos. Ustedes, corintios, que aún no han creído, no dejen caer en tierra estéril el mensaje que les he dado. Eso es lo que dice, es lo que enseña aquí. Su servidor está usando este texto para decirles: amados, amadas que están aquí esta mañana, aprovechemos esta conferencia para ponerla por obra. Aprovechemos esta conferencia para ponerlo por obra. ¿Cuál? El hacer lo que nos corresponde. Créame, hay mucha debilidad espiritual precisamente porque yo no sé cuántos de los que están esta mañana aquí, cuántas de los que están aquí esta mañana aquí, o nos ven, escuchan por internet,
solo han oído, están instruidos, gloria a Dios, pero no han hecho la parte que les corresponde. Casi concluyendo, póngame atención aquí, por favor. Nuestra alma, que es toda nuestra persona, siempre está dispuesta para ser contratada al servicio de alguien. Si usted pregunta, ¿por qué? Porque el alma fue creada para ocuparse en cualquier labor, al igual que toda la creación de Dios. Y el Proverbios 19:2, la parte A, dice que una persona sin ciencia o sin conocimiento intelectual y práctico no es buena. Por esta verdad, le animo, amado, le animo, amada, a que se provea de todo mandamiento de Dios, para que lo gobierne en cada aspecto de su vida. Y esto le atraiga a usted, a su servidor, multitud de beneficios. Termino esta enseñanza donde inicié, en el Salmo 119, versículo 104, en la versión Nueva Biblia Viva. Dice así el Salmo 119, 104, por tus mandamientos, dice el salmista, tengo ¿qué? Entendimiento. Enseguida dice, por eso aborrezco todas las formas equivocadas de vivir. A ver, ¿por qué el salmista tenía esta habilidad? Esta habilidad, ¿por qué la tenía? Porque él dedicaba tiempo a los mandamientos de Dios. El mandamiento de Dios te da a ti y a mí entendimiento o discernimiento o el distinguir entre dos o más pensamientos. Entonces, aquí el salmista dedicaba tiempo a la Biblia, dedicaba tiempo a los textos bíblicos. Y enseguida dice, por eso aborrezco todas las formas equivocadas de vivir. Porque el salmista aborrecía todo lo injusto, todo lo inmoral, porque él dedicaba tiempo. Él hacía la parte que le corresponde. Yo quiero decirle, en una casa cristiana, en una iglesia cristiana, no hay santos, no hay santas. Si no hacemos lo que nos corresponde, no lo vemos. No hay. Usted dice aquí, puro angelito hay, puro santo hay, pura santa hay. Bueno, si es así, qué bueno. Pero si nos queremos dar cuenta bien, si estamos entre puros santos y santas, es simplemente echarle una vueltita a su casa, ¿no? Hermanito, hermanita, te vine a ver, y ya ahí te vas a ir dando cuenta, no para juzgarlo, sino para que te des cuenta que el cristianismo, tanto entre varones y mujeres, requiere de una labor diaria para poder exhibir no solo los rasgos que le mencioné, todos los rasgos que implica ser cristiano. Pero repito, si tú y yo tomamos esta conferencia, entonces tú y yo vamos a hacer lo que nos corresponde, o vamos a producir, vamos a realizar, vamos a materializar lo que nos incumbe o lo que nos atañe. Espero, amados, amadas, que el Señor, a través de su servidor, les haya edificado a través de esta enseñanza. Le animo, si gusta, a ponerse de pie para que hagamos una oración y nos pongamos en las manos de Dios. Le recuerdo, Dios por el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Oremos. Padre, te damos gracias. Muchísimas gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Reconocemos que al estar escuchando tu palabra, al estar escuchando textos bíblicos, incluso algunas explicaciones, reconocemos, Señor, que nos hablaste. Reconocemos que sucedió algo dentro de nosotros, que fuimos desafiados, retados, enseñados, animados. Diferentes cosas pasaron en este momento en nuestro ser interior, pero es porque estás tú aquí, Señor. El hombre esto no lo puede hacer, ningún ser humano, solo tú. Entonces, si así sucedió en usted, solo dígale, te doy gracias por tu gracia, porque de otra manera imposible. Y esa gracia no es por mí, es por mi Señor Jesucristo. Así es que, Señor, de lo que escuché hoy, yo te ruego que me ayudes. Así como dice Filipenses, que tú pones el querer como el hacer. Señor, por favor, inspírame, inclíname, atráeme, Señor, a poner por obra lo que hoy me enseñaste. Y tú estarás ahí, porque tú no solo pones el querer, también el hacer. Dile a Él, te doy gracias anticipadas por tu gracia, porque tú me darás la capacidad, no solamente para hacer la parte que me corresponde, sino tú también me darás el respaldo, el apoyo, el poder, la capacidad para vivirlo. Así que te agradezco por tu enseñanza
Y gracias, muchas gracias por lo que hoy hiciste en mi vida y continuarás haciendo. En el nombre de nuestro amado Jesús. Amén y amén. Desde los cielos me llama, conoces mi nombre y cada parte de mí, aunque en ocasiones no distingo tu voz, siempre me llamas con cuerdas de amor. Tu voz desde los cielos me llama, conoces mi nombre y cada parte de mí,
vida, Señor. Te adoro a ti, Señor. Dile a Él. Abro mi corazón, hazme de nuevo, haré tu voluntad, no importa lo que pidas. No vivo para mí, yo, Señor, hoy vivo para adorarte a ti. Quiero subir a tu monte santo, contemplarte, mi Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo lo que soy te adore a ti. Quiero subir a tu monte santo, contemplarte, mi Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Dile una vez más que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos tu palabra, Señor, por mostrarnos, Señor. Gracias por este día, Señor, por haber sembrado, Señor, tu palabra el día de hoy en nuestras vidas, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, pues quedan despedidos esta tarde. Qué bueno que nos juntamos, ¿verdad? Todos en iglesias, ¿verdad? Todos juntos. Y bueno, esperamos que haya aprendido, ¿verdad? Es lo más importante, que haya sembrado esta semilla. Cuídese mucho. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. Hasta luego.